Hola, ¿qué tal mis talentosos estudiantes? Bienvenidos a una lección más. Recuerda que estos videos son para que, como un apoyo didáctico para ti, los puedes ver y rever cuantas veces necesites hasta que entiendas el concepto que se está explicando. Acuérdate que la paciencia no es lo mismo que pasividad. Paciencia es hacerlo una y otra vez hasta que te salga. ¿Vale? Espero que disfrutes este video. Vamos a empezar a estudiar lo que son los números racionales o fraccionarios. Los vamos a anotar con esta letra F estilizada para hacer alusión a que son fraccionarios. Antes de empezar con eso tenemos que hacer un repaso de lo que ya saben, que es por ejemplo el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, aquí lo tenemos en notación de conjuntos, ¿sí? Lo vamos a anotar con esta N estilizada de naturales. Y es el conjunto de los números que abarcan desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. ¿Sí? A estos números se les llaman naturales porque son la forma natural de contar. ¿Sí? Si tú le pides a una persona, oye, a ver, cuéntame cuántas tazas hay, no empieza a 0, 1, 2, 3, 4, 5, empieza 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Los números naturales, hay dos clasificaciones importantes. La primera es en pares y nones, o pares e impares. ¿Sí? Todos los números naturales los podemos acomodar ya sea como números pares o como números nones. Estas son formas de construir números pares. Un número par simplemente es aquel que está multiplicado por 2. Es decir, si es un múltiplo de 2, ya es un número par. Y una forma de construir números impares es tomar un múltiplo de 2 y sumarle 1. O también puede ser restarle 1. Luego, si tomamos a la multiplicación como criterio de clasificación, a los números naturales los podemos clasificar en 3. Esta clasificación es sumamente importante. Es la unidad, primos y compuestos. Un número compuesto, como el 4, que es el primer número compuesto, se le llama así porque se compone del producto de dos números más pequeños, en este caso 2 por 2. El 6 es un número compuesto porque se compone del producto de 2 por 3, son números más pequeños. El 8 es el producto de 2 por 2 por 2. El 9 es el producto de 3 por 3 por 3. Entonces cada uno de estos números lo que tienen en común es que se compone del producto de números más chicos. Los números compuestos son aquellos que se componen del producto de números más pequeños. Por ejemplo, el 4, que es el primer número compuesto, se compone del producto de 2 por 2. El 6 se compone del producto de 2 por 3. El 8 se compone del producto de 2 por 4 o 2 por 2 por 2. El 9 se compone del producto de 3 por 3 y así. Todos estos números se componen del producto de números más pequeños. Por eso se le llaman números compuestos. Ahora, todos los números que no se pueden descomponer o escribir como el producto de números más pequeños, les llamamos números primos. El primer número primo es el 2. Ojo que es el 2 y no el 1. El 3 es el siguiente número primo. No se puede componer o no se puede descomponer en producto de números más pequeños. El 5 no lo podemos descomponer en producto de números más pequeños. ¿Sí? Y la unidad es aparte, no es un número primo. Si fuera un número primo, entonces eso tumbaría toda nuestra definición de números primos. Todos los números primos automáticamente dejarían de ser números primos. Porque el 2 lo podríamos componer al producto de 1 por 2, el 3 como el producto de 1 por 3, el 5 de 1 por 5. ¿Sí? Esta definición de número primo a mí se me hace muchísimo más intuitiva que la típica definición que te dan de que un número primo es aquel que es divisible por la unidad y por sí mismo nada más. ¿Sale? Ahora vamos a ver lo que se llama el conjunto de los enteros positivos. Lo vamos a anotar con esta letra Z estilizada y le vamos a poner un superíndice más. Y es el conjunto de los números que va desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Note que este conjunto es los naturales más el 0, se le agrega el 0. ¿Sí? Hay que distinguirlos. Una cosa es los enteros positivos y otra cosa es los naturales. ¿Sí? Y bueno, cuando agregamos el concepto de sentido o número simétrico, extendemos nuestro conjunto al conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros son los naturales más el 0 más el negativo o simétrico de un número natural. Por ejemplo, si existe el 1,
existe su correspondiente menos 1. Si hay 2, existe su correspondiente menos 2, y así sucesivamente, ¿sí? Una forma de interpretar geométricamente esto es con la recta numérica, ¿sí? ¿Se acuerdan de los famosos saltos de la ranita? Donde el signo lo que nos indica es el sentido en el cual vamos a brincar, vamos a hacer los saltos de la ranita. Por ejemplo, un 2 positivo significa que me voy a mover 1 y 2 lugares hacia la derecha. Un 2 negativo indicaría que me voy a mover 1 y 2 lugares hacia la izquierda. Es decir, el signo lo único que nos indica es sentido. A manera de nota histórica, quisiera comentarles que la dirección en la que va la recta numérica, los números positivos, es mera convención. Por convención se pone hacia la derecha, pero en realidad podría ser a la izquierda, nada lo prohíbe. La convención es así simplemente porque, bueno, durante muchos años la Iglesia Católica tenía el monopolio del conocimiento, ¿sí? Para tener acceso al conocimiento, a los libros, tenías que ser pues estudiar para ser sacerdote. Y entonces acuérdense que a la derecha del Padre está lo positivo, lo bueno. A la izquierda, a la siniestra, está todo lo malo, lo negativo, el diablo. Entonces por eso la convención es así. Pero es mera convención, no tiene ningún fundamento matemático, es simplemente un acuerdo de la gente que hizo esto. El siguiente conjunto es el conjunto de los números racionales o fraccionarios. Lo vamos a anotar con esta F estilizada para hacer alusión a que son fraccionarios, y es todos los números que estén compuestos de un número entero entre otro número entero, siempre y cuando el denominador no sea 0, ¿sí? Estos números tienen su nombre debido a que se forman por la razón, cociente o división. Racionales viene de razón, es la razón entre dos números enteros, ¿sí? Razón, cociente o división son sinónimos, significan lo mismo, es una división entre dos números, ¿sí? También se le conoce como fraccionarios o quebrados, ¿sí? Probablemente así te los enseñaron en la primaria, ¿no? Y bueno, los fraccionarios los podemos clasificar en dos, ¿sí? Fracciones propias o fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, un medio, el 1 es más pequeño que el 2. O 7 octavos, el 7 es más pequeño que el 8. O 30/45, el 30 es menor que el 45. Y las impropias son aquellas en las que el numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, 4 tercios, 17 novenos o 501 centésimas. Noten que el 4 es mayor que el 3, el 17 es mayor que el 9, 501 es mayor que 100. Estos a su vez se pueden representar de manera mixta, ¿sí? O de manera pura. Pura simplemente cuando tenemos un numerador y un denominador enteros. Mixta cuando utilizamos esta notación abreviada, que lo que nos indica es 1 más 1 tercio, que es lo mismo que 4 tercios, solo que está escrito mezclando números enteros con números fraccionarios. 17 novenos es lo mismo que un entero, 8 novenos, y el 501 centésimas es lo mismo que 5 enteros, una centésima, ¿sí? Son las mismas cantidades, solo que expresadas de maneras diferentes. Aquí el nombre de mixto proviene de que mezclamos, ¿no? En mix, enteros con fraccionarios. Los números racionales tienen dos representaciones. Una es la representación como fracción que acabamos de ver, y otra es lo que se conoce como representación decimal, ¿sí? La representación decimal es cuando lo escribimos con punto decimal. La representación decimal la podemos clasificar en tres: en exacta, finita y periódica. Un ejemplo de una representación decimal exacta es, por ejemplo, 4 medios. Si hacemos la división, se puede escribir como 2 enteros. 6 medios, si hacemos la división, se obtiene 3. Y 55 quintos, si hacemos la división, nos va a dar 11.
Las representaciones decimales finitas son, por ejemplo, 5 octavos. Al hacer la división vamos a llegar a 0.625. Un quinto, al hacer la división, nos va a dar 0.2. Y 3 medios, al hacer la división, nos va a dar 1.5. El caso de las representaciones decimales periódicas son, por ejemplo, un tercio, que si hacemos la división, siempre nos va a quedar de residuo 1, y eso va a hacer que siempre estemos indefinidamente repitiendo el 3, 3, 3, 3, 3. O sea, siempre nos va a dar 3 por 3, 9 para el 10, 1, 3 por 3, 9 para el 10, 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Pero las representaciones decimales periódicas son aquellas en las que alguna cifra después del punto decimal se repite periódicamente infinidad de veces. Por ejemplo, 4 séptimos es 0.571428. Y luego aquí se va a repetir otra vez 571428 y así infinitamente. Dentro de las representaciones decimales periódicas las podemos clasificar en dos, en puras y en mixtas. Las puras son, por ejemplo, 0.3, donde desde el punto decimal ya todo lo que sigue es periódico. O el 0.571428. ¿Sí? Desde el punto decimal todo ya es periódico. Las mixtas son aquellas en las que después del punto decimal existen algunas cifras que no son periódicas. Por ejemplo, 0.345, 234, 234, 234, 234, sería esto. ¿Sí? O 452.23, esta parte no es periódica y todo esto se repite infinitamente. Vamos ahora a ver cómo se hace para obtener a partir de una representación decimal su correspondiente representación en forma de fracción. ¿Sí? Ok, vamos a empezar primero con la representación decimal exactas. Vamos a partir de que tuviéramos 0.345. Queremos obtener su correspondiente representación decimal, es decir, A entre B. Perdón, representación fraccionaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a manera muy algebraica, vamos a denotar a F, a esta cantidad, ¿sí? No está escribiendo A entre B. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es muy simple. Razonen. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos obtener un número entero entre otro número entero. Entonces lo que queremos hacer es eliminar el punto decimal. Queremos deshacernos de este punto decimal de tal manera que quede un número entero. ¿Qué podríamos hacerle a esto para que se eliminara el punto decimal? Simple. Lo podemos multiplicar por 1000. Al multiplicarlo por 1000, aquí nos va a quedar 1000F y del otro lado nos va a quedar 345. Y ya simplemente resolviendo la ecuación, llegamos a 345 entre 1000. Que si lo simplificamos, nos queda 69 sobre 200. Entonces, este es nuestro número fraccionario buscado. Es decir, es la representación fraccionaria de esta representación decimal, para el caso en que sean exactas. Cuando me indiques. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que se hace en el caso en el que tengamos una representación decimal periódica pura. Por ejemplo, 0.543, 543, 543, así hasta el infinito. Lo primero es reconocer el periodo. ¿Sí? Aquí vemos que el periodo es 543. Es la parte que se repite. Entonces esto lo podemos reescribir como 0.543 periódico. Y otra vez vamos a escribir nuestra ecuación como F igual a 0.543
periódico, para no estar escribiendo todo, ¿sí? Y acuérdense que lo que queremos hacer es deshacernos de la parte decimal. Queremos convertirlo en un número entero. Entonces, ¿qué podríamos hacer para convertir en un número entero esto? Pues multiplicarlo también por 1000, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por 1000, ¿sí? Porque tiene 1, 2, 3 dígitos nuestra expansión decimal. Y entonces nos queda 1000f igual a 543.543, etc. ¿Sí? Noten que hemos logrado obtener una parte entera, pero como es periódico, acuérdense que se continúa de todas maneras los dígitos decimales, ¿sí? Y entonces aquí hay que recurrir a un truco. Queremos deshacernos de esa parte. Entonces, tenemos originalmente esta ecuación, f igual a 0.543 hasta el infinito. ¿Qué pasa si las restamos? Aquí yo voy a obtener 999f. Acá el 543 menos 0 sigue obteniendo 543. Pero cuando yo resto 5 menos 5 me da 0, 4 menos 4 me da 0, 3 menos 3 me da 0, 5 menos 5 me da 0, 4 menos 4 me da 0. Creo que ya entendieron la idea, ¿no? Hacer esto nos permite deshacernos precisamente de toda esa parte que nos estorbaba infinita, ¿sí? Esa parte periódica infinita que nos estorbaba al hacer todo esto, se elimina, se queda solo y nos queda una ecuación así. 999f igual a 543 y ya simplemente despejamos a f, 543 entre 999, y con eso encontramos la representación decimal buscada. Y podríamos dejarla ahí o buscar simplificar. Si la simplificamos, nos queda 181 sobre 333. Cualquiera de estas dos es correcta. Depende de para qué la necesites o cómo la vayas a ocupar. Ok, ahora vamos a ver cómo se resuelve el caso en el que sean representaciones decimales mixtas. Vamos a usar como ejemplo el 0.1241414141 así hasta el infinito. Entonces acuérdense, lo primero es identificar cuál es la parte periódica, en este caso es 41. Vamos a reescribir esto como 0.1241 periódico. Y vamos a escribir nuestra ecuación, f igual a 0.1241 periódico. Ahora, acuérdense que lo que siempre buscamos es eliminar el punto decimal y que nos queden puros números enteros. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para convertir esto en un número entero? Simple, si lo multiplico por 10.000, nos va a quedar 10.000f igual a 1241.41 periódico. ¿Sí? Acuérdense que este significa que hay 41, 41, 41, entonces no desaparece el 41 periódico. Solo recorrimos el punto decimal 4 lugares a la derecha, pero aquí de todas maneras hay un 41, 41, 41. ¿Sí? Ahora, queremos deshacernos precisamente de la parte periódica. Entonces, otra vez, vamos para acá de nuevo. 1241 periódico. Como me quiero deshacer de la parte periódica, basta con que yo recorra el punto decimal hacia acá para que me quede la parte periódica pura, ¿no? Me quede una fracción, representación decimal periódica pura. Entonces, ¿cómo lo consigo esto? Pues en este caso multiplicando por 100, porque tengo que mover el punto decimal 2 lugares. ¿Sí?
si en f va a quedar igual a 12.41 periódico. Y otra vez, si restamos, 10.000 menos 100 son 9.900F, 1.241 menos 12 nos da 1.229, y el 41 del 41 periódico se eliminan todos los decimales, ¿sí? Y de ahí podemos obtener nuestra representación fraccionaria deseada, que es 1229 entre 9900. ¿Sí? No importa de cuántos dígitos sean, uno lo que tiene que hacer es acomodar las cosas de tal manera de que siempre consigas números enteros. Esa es la finalidad. Y la resta es para eliminar la parte periódica. No importa si es pura o si es mixta. ¿Vale? Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué estamos viendo algo que parece de aritmética en el curso de cálculo diferencial? ¿Sí? Parece más una cuestión de matemáticas básicas. Bueno, la razón es muy sencilla. Esto nos introduce al concepto de aproximación infinitesimal. Vamos a denotar como A1 a la aproximación a un dígito de un tercio. En este caso, por ejemplo, sería 0.3. Si obtenemos la representación decimal de este número, vemos que es 3 décimos, ¿sí? A2 representa la aproximación o truncamiento a solamente 2 dígitos, o sea 0.33, y esto nos da 33 centésimos. A3 va a ser 0.333, es igual a 333 milésimas, y así sucesivamente. Podemos hacerlo hasta el infinito, ¿sí? Pero la parte importante aquí es que si calculamos lo que se conoce como diferencia, desviación o variación, que vamos a denotar con esta letra griega mayúscula delta sub n, ¿sí? Es qué tanto se desvía nuestra aproximación del valor exacto de nuestro número racional, de nuestra fracción. Entonces, vemos que, por ejemplo, la desviación a una truncada a un dígito nos va a dar un treintavo. Si calculamos la desviación a 2 dígitos, nos da un 300avo. A 3 dígitos nos da 1 sobre 3000, y así sucesivamente. El punto es que, si vemos, realmente nunca llegamos a un tercio, pero nos aproximamos infinitesimalmente a él. Si lo pusiéramos sobre una recta numérica, veríamos que nos podemos aproximar a ese número tanto como queramos, sin nunca llegar a ser él. Es decir, nos podemos aproximar a un tercio tanto como queramos, ¿sí? Infinitesimalmente, pero nunca llegaría este número a ser un tercio. Esta es la idea básica del cálculo diferencial, el concepto de infinitesimalmente pequeño, y después lo vamos a utilizar cuando veamos el concepto de límite. Aquí sobre la recta numérica tenemos ya el conjunto de los números enteros, y aparte estoy marcándoles algunos números racionales, como el 1 medio, 1 quinto, el 2 enteros, 1 séptimo, el 4 enteros, 11 23avos, el menos 8 séptimos, el menos 5 enteros 3 décimos, ¿sí? Porque ubicarlos aquí nos permite hacer comparaciones entre ellos, ¿sí? Y darnos una idea de que también dentro de la recta numérica podemos marcar números racionales. Ok, ahora vamos a ver cómo el conjunto de los números enteros también es un subconjunto de los números fraccionarios.
o de los números racionales. Vamos a tomar a A como un elemento del conjunto de los números enteros y pues notamos que yo A lo puedo escribir como A entre 1, es decir, lo estoy representando como un número fraccionario o como un número racional, la razón entre dos números enteros. En este caso es el número entero en cuestión y el 1. Entonces esto nos permite agregar a los números enteros en el conjunto de los números racionales. Porque acuérdense, la definición de número racional es aquel número que se puede escribir como la razón entre dos números enteros. ¿Sí? Y de hecho tenemos esta relación. Vean que los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Y los números enteros, con esto que acabamos de hacer, vemos que es un subconjunto de los números racionales. Entonces basta con que hablemos de números racionales para ya incluir tanto a los naturales como a los enteros. ¿Sí? Y por último vamos a ver un teorema sobre la expansión decimal de los números racionales, que dice que todo número racional puede expresarse como una expansión decimal finita o infinita periódica. Este teorema es sumamente importante porque lo que nos dice es que si tú tienes una expansión decimal finita o una expansión decimal infinita pero periódica, ese número es racional. ¿Sí? En la siguiente lección vamos a ver qué pasa con las expansiones infinitas aperiódicas. Como vamos a ver cómo esas no entran dentro del conjunto de los números racionales. Bueno, con eso terminamos esta lección de esta ocasión. Espero que te haya quedado claro los temas que vimos, ¿sí? Sobre todo la filosofía de lo que se estudió. Y te invito a que no te quedes con ninguna duda, ¿sí? Puedes rever de nuevo los videos cuantas veces quieras, o si tienes clase conmigo, pues te invito a que me hagas preguntas en clase. Soy el físico Alejandro Hernández. Nos vemos en la próxima.